Estimado doctor, estimados compañeros, tengan muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo binacional peruano-boliviano con los integrantes Juan José Rodríguez, Luis Calla, Vladimir Huaycani y mi persona, Ítalo Landa. ¿Saben cuántos pacientes que padecen de leucemia tienen que pasar por largas y dolorosas quimioterapias? ¿Qué pensarían si les digo que gracias a los últimos avances científicos es posible curar una persona con leucemia con su propia sangre? Como les iba diciendo, el cáncer sigue siendo un problema de salud en la actualidad. Aunque cada vez aparezcan numerosos tratamientos, aún no existe una cura eficaz y segura. La leucemia aguda linfoblástica es una neoplasia maligna caracterizada por una alteración citogenética que ocasiona la proliferación anormal de las células precursoras de la serie linfoide. Asimismo, se observa que en la población infantil las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes del planeta, siendo una situación sumamente preocupante. La causa más común de muerte por enfermedad para los niños en el continente americano es el cáncer. Pero afortunadamente, gracias a los últimos avances científicos, es posible la terapia genética con las células CAR-T para combatir con la leucemia. Un instituto como la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos INCLIVA ha desarrollado grandes avances en el tratamiento genético contra la leucemia linfoblástica aguda, llamándola terapia genética con células CAR-T frente a la leucemia linfoblástica aguda. Bueno, el tratamiento consiste en obtener las células y linfocitos T del paciente, tratarlos en el laboratorio y hacer que mediante la manipulación genética tengan un receptor que reconoce las células de la leucemia. Definitivamente es el mayor avance en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda que se está produciendo ahora en la actualidad. Le paso la voz a mi compañero Vladimiro. Bien, continuando con la exposición, el, el CAR-T19 es un tratamiento basado en la utilización de las propias células del paciente. ¿Para qué? Para poder destruir las leucemias. Se trata de un nuevo paradigma de terapia que permite la personalización del tratamiento contra la leucemia, el tipo de cáncer que afecta a millones de niños en todo el mundo. La terapia de células CAR-T, que son receptores de antígeno quimérico, consiste en extraer linfocitos T del paciente, que son las células del sistema inmunitario, mediante una técnica llamada aferesis. Esta técnica permite la separación de los componentes de la sangre y la obtención de una determinada cantidad de linfocitos. Estos son modificados posteriormente para que reconozcan y ataquen a las propias células tumorales o cancerígenas y posteriormente vuelven a transferirlas al cuerpo del paciente para ser reprogramadas, pueden reconocer y atacar, destruir las células cancerosas. Cuando se produce un cáncer, los linfocitos no pueden reconocer el antígeno y por tanto es aquí que interviene la genética, modificando, codificando, reprogramando los linfocitos. ¿Para qué? Para que puedan atacar las células cancerígenas. Gracias a la ingeniería genética es posible reprogramar estos linfocitos para que estas células expresen en su superficie el receptor quimérico que reconocerá al antígeno tumoral, lo reconocerá y lo destruirá las células malignas. Bien, los linfocitos CAR-T tienen una convergencia de 3 terapias avanzadas. Una es la terapia celular, la inmunitaria o inmunoterapia,
y terapia génica. La terapia celular consiste o se considera una terapia eh, celular porque no se trata de un fármaco, sino de un medicamento vivo que se infunde al paciente. Como les decía, las células son biomodificadas y se vuelven a reinsertar en el cuerpo. Por eso se le considera una terapia celular viva. La inmunoterapia es también porque las células del sistema inmunitario del niño o del adolescente son las que van a luchar contra las células cancerígenas. Quiere decir que las propias células extraídas y biomodificadas, reprogramadas o codificadas para poder atacar a las células cancerígenas. La terapia génica se llama así porque se modifica genéticamente los linfocitos para combatir la enfermedad. Como les decía, se las modifica para poder atacarse entre ellas mismas. ¿Para qué pacientes está indicado? Actualmente esta terapia pues está indicada para niños y hasta personas hasta los 25 años. Es un promedio, ¿no? El tratamiento también indicado para pacientes que han sufrido al menos una recaída tras un trasplante o una segunda o tercera recaída con las terapias convencionales. Generalmente de pacientes que no responden al tratamiento y que no tienen opciones curativas, sería como una última alternativa o nueva alternativa con los tratamientos como la quimioterapia o trasplante de médula ósea, todas esas a veces fallan y pues la última opción sería esta, ¿no? La terapia génica. Bien, vamos a darles, voy a dar a conocer las fases de este tratamiento, como la genética mediante esta terapia es que está logrando curar o está logrando sanar a las personas o tratarlas, porque ya hay casos en los que se ha descubierto o se ha confirmado que mediante esta terapia se las ha sanado. Pues esta consiste en varios pasos. Una de ellas es la aferesis. Durante esta estancia hospitalaria del paciente, mediante un sistema de recogido, se extraen los glóbulos blancos de la sangre, incluyendo las células T. Estas células son enviadas para ser modificadas y posteriormente criopreservadas. Quiere decir que una vez extraídas estas células van a ser modificadas genéticamente, se las va a reprogramar para que puedan reconocer los antígenos, o mejor dicho, a las células cancerosas. Posteriormente se las va a preservar, ¿no? Y la reprogramación celular durante esta fase se modifica para que estas células puedan reconocer a las cancerígenas o a las que llamamos protooncogenes, o en este caso ya serían células oncogénicas, así como otras células que expresan el antígeno específico que se quiere destruir. El proceso se lleva a cabo en centros, pues obviamente europeos y de Estados Unidos, en países más avanzados, ¿no? En el siguiente paso es la expansión. Las células T que son modificadas son multiplicadas, congeladas y enviadas al hospital donde se encuentra el paciente, tras superar un estricto proceso de control de calidad. En esta fase, pues, una vez que ya han sido modificadas y preservadas y reproducidas, también se las tiene que controlar porque a veces algunas de estas células podrían no estar como uno desea. La preparación del paciente. En esta fase se administra quimioterapia previa al paciente para prevenir un posible rechazo del organismo y permitir que las células CAR-T injerten y proliferen. El objetivo final es ayudar al cuerpo a que acepte las células reprogramadas. En algunos casos, pues tiende a no, el cuerpo tiende a rechazar, ¿no?, las células y se tiene que hacer un control muy estricto en esa parte. La infusión se administra a las células modificadas mediante una infusión
intravenosa, que es similar a una transfusión sanguínea, ¿no? El ataque de las células, si el tratamiento evoluciona de la forma prevista, una célula, una vez dentro de la sangre del paciente, la infusión concentrada de células CAR ataca pues a las células y empieza la erradicación de células cancerígenas. Lo malo en este paso es que pues las células no solamente van a atacar a las tumorales, sino también atacan a veces a todas las células del cuerpo. Pero para eso, una vez que se haya destruido casi el total o el total de las células cancerígenas, se puede hacer un trasplante de médula ósea para volver a formar esas células de nuestro sistema inmunitario. La monitorización. Entre unos 30 y un 40% de los pacientes pueden padecer efectos adversos, como les decía, ¿no? Defensas bajas, a veces lo más clásico de las terapias es pues caída del cabello, pero no son graves. En otros requieren atención en unidad de cuidados intensivos, pediátricos en el caso de los niños, y preparados para atender en una clínica específica. En la actualidad ya no fue mano. Las técnicas de laboratorio más nuevas están ayudando a los investigadores a identificar y clasificar diferentes tipos de leucemia. En lugar de analizar solo un gen, estas pueden analizar varios genes. Pues para concluir, nos dice que la genética está interviniendo en los tipos de cáncer, no solamente en la leucemia, sino en varios tipos de cáncer, como son el cáncer de mama, de ovario, colon, etcétera, ¿no? Y no me quiero despedir sin antes decirles que antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. Muchas gracias.